Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Biología Fácil. En el día de hoy vamos a hablar de las distintas posturas que intentaron explicar a lo largo del tiempo el origen de la biodiversidad, ¿sí? La biodiversidad son las distintas formas de vida que existen, ¿sí? En este caso las especies, y esto siempre fue una gran intriga para los pensadores de todas las épocas, ¿sí? La primera postura que vamos a tratar es el fijismo, que es una postura basada en el pensamiento religioso creacionista. Es decir, durante mucho tiempo se pensó que todas las especies las había creado un dios, ¿sí? Y los fijistas sostenían que estos actos de creación fueron sobre las distintas especies. Es decir, se creó una especie, después se creó otra, Dios, ¿no? Creó las distintas especies, y estas especies se mantuvieron fijas a lo largo del tiempo y no tenían relación unas con otras, ¿sí? Habían sido creadas y así quedaron. Bueno, uno de los defensores de esta postura fue Aristóteles, que diseñó una escalera de la vida, así lo llamó él, en la cual esta escalera tenía peldaños, como toda escalera, y en los peldaños más bajos estaban los gusanos, los seres vivos más simples, los insectos, después venían los vegetales, después venían los animales más simples, después los animales más complejos, por decirlo, y en el último peldaño estaba el hombre, ¿sí? Una postura súper antropocéntrica, porque era como que era la especie superior, la más importante, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el tiempo empezaron a aparecer evidencias que complicaban la defensa de esta postura. Por ejemplo, cuando se descubrieron los fósiles. El descubrimiento de los fósiles, ¿sí? Que eran restos de seres vivos muy parecidos a los seres vivos que estaban en la Tierra, pero sin embargo tenían diferencias. Entonces, primero las llamaron piedras raras, como para decir, bueno, esto no existe, ¿sí? No tiene nada que ver con los seres vivos. Y después, cuando se asumió que no eran piedras raras, sino que eran restos de seres vivos diferentes a los actuales, surgió la teoría catastrofista de Cuvier, o el catastrofismo, que lo que dice es que se produjeron sucesivas extinciones que eliminaban, o sea, se producían, no sé, cataclismos, eventos sobrenaturales, que eliminaban a todas las especies que habían hasta ese momento, y después Dios venía con su acto de creación y formaba nuevas especies, ¿sí? Pero siempre fijas, ¿sí? Que no tenían relación entre sí y se mantenían tal cual Dios las había creado, ¿sí? ¿Qué pasa? Hasta ese momento se creía que la Tierra tenía 6.000 años nada más. Entonces era fácil pensar que todas las especies que estaban en ese momento habían sido creadas en un único acto de creación, porque era muy difícil pensar en que tan rápido hayan evolucionado, ¿no? Entonces la teoría, digamos, fijista caía como anillo al dedo. Pero resulta que con el avance de la ciencia, ¿sí? Ya posterior a la Edad Media, con el avance de la paleontología, ¿sí? Y la geología sobre todo, se descubre que la Tierra no tiene 6.000 años, sino que en realidad tiene 4.600 millones de años. Entonces, claro, 4.600 millones de años es muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces ahí surge un pensador revolucionario en ese momento, que fue Lamarck. Y Lamarck es adepto al evolucionismo. ¿Qué es lo que dice el evolucionismo? Que los seres vivos no fueron siempre así, como los vemos ahora, sino que evolucionaron, es decir, cambiaron a través del tiempo, ¿sí? Y sobre todo que estos seres vivos no es que no tienen relación, están emparentados y suelen tener un antecesor común, ¿sí? Bueno, Lamarck no sé si planteaba todo tan así, pero era adepto al evolucionismo, ¿sí? Su teoría perdón, se llamó transformismo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué.
¿Qué pasa? Como la teoría de Lamarck tenía algunos puntos flojos, lo estudiamos, ¿sí? Lo tenemos que estudiar, porque decimos, ¿por qué es tan importante estudiar a Lamarck si su teoría hizo agua por todos lados? Porque fue el primero en una sociedad fijista en presentar una teoría evolutiva, ¿sí? Por lo tanto es como importante destacarlo. Bueno, entonces vamos con el pensamiento de Lamarck. Lamarck decía que todos los individuos tenían un sentimiento de querer ser perfectos, es decir, que el cambio de alguna manera era intencional o voluntario y formaba parte del individuo, ¿sí? El individuo era el que producía ese cambio, ¿sí? ¿Cómo lo hacía ese cambio? Bueno, a partir de alguna necesidad que tuviera, utilizaba más algunos órganos que otros. Entonces, aquellos órganos que utilizaba más se reforzaban, se perfeccionaban, y aquellos que utilizaba menos se iban como atrofiando y perdiendo, ¿sí? A lo largo de las generaciones. Entonces, en el individuo se producía la transformación, ¿sí? Por el uso y el desuso de los órganos, y los descendientes heredaban esa transformación que ocurría en el individuo en el transcurso de su vida. Bueno, ¿cómo ejemplificar esto, no? Bueno, él había dado un ejemplo de cómo había surgido para él la jirafa a partir de un antepasado que era como un antílope, ¿sí? Entonces, lo que él decía era que, supongamos que tenemos un árbol y tenemos un animal tipo un ciervito, ¿no? Que comía de las hojas de los árboles, ¿sí? ¿Qué pasa? Se produce un cambio en el ambiente por el cual las hojas de la copa del árbol comienzan a caer y la copa queda un poco más alta, ¿sí? Entonces, este ciervo, todos diríamos, bueno, no alcanzó la copa del árbol, se murió. Bueno, no, él decía, como todos los seres vivos tienen un sentimiento de querer ser perfectos, y cuando hay un cambio pueden utilizar algunos órganos hasta reforzarlos, él decía que el ciervo había comenzado a hacer fuerza y había empezado a estirar el cuello. Se produce la transformación en el curso de la vida de este ciervo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este individuo se cruza, se reproduce con otro, ¿sí? Los descendientes ya heredan esta característica, es decir, los descendientes ya nacen con el cuello largo. Y así se originó para él la jirafa, ¿sí? Este ejemplo que se ve en todos los libros es el ejemplo clásico del transformismo de Lamarck. Nosotros sabemos que esto es imposible, ¿sí? No podemos reforzar una parte, no podemos crecer en tamaño o cambiar una parte de nuestro cuerpo si no es sometiéndonos a una cirugía, ¿sí? Y ni que hablar del resto de los seres vivos. Así que esta teoría, digamos, por supuesto, estaba errada. Bueno, y posterior a Lamarck surge otro pensador evolucionista que es muy conocido, que se llamaba Charles Darwin, ¿sí? Que en 1831 emprendió un viaje siendo muy joven, él era inglés, y parte de Inglaterra en un barco en el cual estuvo navegando durante 5 años, ¿sí? Con un diario de viajes, haciendo dibujos de lo que observaba. Él era un naturalista, muy aventurero, y en base a ese viaje pudo elaborar, y en base a lectura de un montón desde economistas hasta geólogos, pudo elaborar su teoría, que es sobre el origen de las especies y la selección natural. Así se llama, teoría de origen y evolución de las especies y la selección natural. Y lo que él plantea básicamente, no voy a explicar todo lo que pasó en el viaje porque tendría que hacer otro video más o menos, pero bueno, él observó fósiles de mamíferos muy parecidos a los mamíferos actuales, deduciendo que había una relación entre seres vivos que no están más y los que están ahora. Bueno, observó un montón de cosas en las Islas Galápagos, los pinzones, si quieren pueden buscar, para entender un poco cómo es que se gesta su pensamiento,
¿sí? Pero básicamente su teoría lo que dice es que todos los individuos de una misma especie tienen diferencias entre sí. Es decir, que todos los individuos, por ejemplo, de los seres humanos, somos diferentes entre nosotros, ¿sí? Y esas diferencias, él decía, surgen al azar, porque por supuesto no tenía conocimientos de genética, ¿sí? Entonces él decía que esas diferencias eran al azar, ¿sí? Y decía, los recursos del ambiente son limitados, es decir, los individuos de una misma especie no están cómodos en el ambiente, no están ahí tranquilos, sino que hay una presión siempre, ¿no? Por sobrevivir, ¿sí? El alimento, el refugio, la pareja, en el caso de los machos que tienen que tener hembras para reproducirse, son limitados, ¿sí? Y muchas veces se generan cambios en el ambiente, ¿no? Porque a partir del estudio de la geología, él vio que el ambiente cambiaba gradualmente. Y si el ambiente cambiaba, los seres vivos que estaban en él no podían estar siempre iguales, ¿sí? Entonces, los cambios en el ambiente generan una lucha por la existencia. Como estos individuos no están cómodos, tranquilitos, se genera una competencia, ¿sí? Y volvemos al primer punto. Los individuos no son todos iguales entre sí. Entonces, en esa lucha por la existencia, algunos van a ser más aptos que otros. Y el concepto de apto no tiene que relacionarse con la fuerza o la inteligencia siempre, sino que puede ser el tamaño del organismo, puede ser la velocidad, puede ser una habilidad X, ¿sí? Un color, tener un color determinado, ¿sí? Entonces, los individuos más aptos sobreviven y logran reproducirse transmitiendo esas características aptas a la descendencia, ¿sí? Fíjense qué diferente que es con el pensamiento de Lamarck, porque Lamarck sostenía que el individuo en el momento de la crisis podía transformarse. Acá Darwin dice no te podés transformar. Las características que tenés te van a ayudar a sobrevivir o no, ¿sí? Entonces, para él, la evolución se daba de esta manera, ¿sí? Los descendientes de los que sobrevivían van teniendo las características que son más aptas para ese ambiente, hasta que ese ambiente cambie y esas características quizás ya no sean aptas. Entonces van a sobrevivir los que tengan otras características. Y así la población va cambiando y hasta se van formando nuevas especies, ¿sí? Por eso la teoría se llama del origen, la evolución y la selección natural, porque es la naturaleza la que selecciona qué características tienen que seguir y qué características evidentemente no. Por último, les voy a dejar un pequeño ejemplo, como hicimos el del cuello de la jirafa en Lamarck. Vamos a plantear el mismo ejemplo desde el punto de vista de Darwin. Tenemos los ciervos tratando de comer del árbol, ¿sí? Se caen las hojas más bajas, el ciervo no alcanza, ¿y qué va a pasar? Si tenemos en cuenta el primer principio, todos los individuos de una misma especie presentan diferencias entre sí, podríamos decir que hay ciervos con cuellos más cortos y hay ciervos con cuellos más largos. Horrible ya, entonces no es cualquier cosa, pero bueno. La idea es demostrar que ¿quiénes van a sobrevivir? Aquellos que tengan los más aptos. En este caso, ser más aptos, tener el cuello más largo, ¿sí? Entonces van a sobrevivir aquellos con cuello largo. Fíjense que ninguno transformó nada, ¿sí? Solamente sobrevivieron aquellos que tenían el cuello más largo. Se reproducen y los descendientes, más que seguro, que van a tener cuello largo, ¿sí? Salvo que quede algún gen recesivo por ahí, como vimos en las leyes de Mendel, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Este video se lo puede también linkear un poco con el de la meiosis, cuando hablamos de la formación de gametas con distintas combinaciones genéticas. Bueno, la variabilidad genética justamente ayuda al proceso de la evolución. Cuanto más distintos sean los descendientes, más probabilidades de que alguno sea apto para ese ambiente. Así que bueno, les mando un saludo, denle like, suscríbanse
y nos vemos en el próximo video. Gracias.